Bueno, como les comentaba, vamos a empezar con lo que es la materia de física. Vamos a comenzar un poco con lo que viene siendo la física, la tecnología y un poco de los sucesos más relevantes que tuvo la física en la historia. Entonces, ciencia y tecnología. La física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no existen cambios en la composición de la materia. Proviene del vocablo griego psique, cuyo significado es naturaleza. Y aquí tenemos unos cuantos fenómenos físicos: el arco iris, cortar un papel, una caída de papel, la refracción de la luz y el doblar un clavo. Tengo que los fenómenos son cambios que sufren los cuerpos por las diversas formas de energía. Se dividen en dos formas, en físicos y en químicos. Los físicos tienen las características de transformaciones transitorias, las mismas sustancias antes y después del fenómeno, no hay alteraciones en su estructura molecular y es reversible mediante otro fenómeno físico. Las transformaciones permanentes son características de los fenómenos químicos. Otras características son una o varias sustancias desaparecen y una o varias sustancias se forman. Hay alteraciones en su estructura molecular y no es posible revertir este cambio mediante un fenómeno físico. La física ha experimentado un gran desarrollo gracias al esfuerzo de notables investigadores y científicos, quienes al inventar y perfeccionar instrumentos, aparatos y equipos han logrado la agudización de las percepciones del hombre. La física, como toda ciencia, se basa en un método científico. Es decir, las características que tiene como ciencia es que es sistematizable, emplea un método, que es el científico en este caso, es comprobable, se puede verificar si es falsa o verdadera, lo que se propone como conocimiento, es falible, sus enunciados de ninguna manera deben ser considerados como verdades absolutas, sino por el contrario, constantemente están sufriendo modificaciones e incluso hasta correcciones. Es decir, teorías que se descubrieron o que se tomaron hace años, hipótesis, ideas, con el paso del tiempo se van modificando, van aumentando, se van desmintiendo o se van completando. Como toda ciencia que utiliza el método científico, involucra los siguientes pasos: identificación del problema, es decir, el fenómeno que vamos a estudiar; observación del fenómeno; planteamiento del problema; formulación de la hipótesis, es decir, tengo que haber hecho el paso 1, 2 y 3 para poder darme una idea de la hipótesis y poder formularla adecuadamente. Investigación bibliográfica. Debo investigar quiénes han trabajado con este tema, qué es lo que se tiene, cómo se puede desarrollar y hasta dónde se llegó. La experimentación. La experimentación en este caso consiste: ya tengo mi información, vamos a proceder a realizar experimentos o ver qué tanto se puede realizar. Registro e interpretación de los datos, es decir, voy a tomar mis datos y voy a interpretarlos de tal forma que yo averigüe cómo los puedo registrar, cómo me pueden ayudar o de qué manera los puedo emplear. Comprobación de la hipótesis. Una vez que tengo mis datos, debo verificar si cumplen o no la hipótesis que estoy trabajando. Enunciado de una teoría que explica el fenómeno. Ya que comprobé mi hipótesis, debo enunciar una consecuencia inmediata de mi hipótesis, la cual debe explicar el fenómeno, y obtención de una ley. Es decir, si ya se realizó el experimento, ya se comprobó todo, y otra persona lo vuelve a realizar y se comprueba, tengo que formular una ley que verifique o que justifique por qué es posible realizar esto. Bueno, tenemos un poco de lo que es la historia de la física. La física se desarrolla en función de las necesidades del hombre de conocer el mundo natural, controlar y reproducir las fuerzas de la naturaleza en su beneficio. Las primeras explicaciones de los fenómenos naturales se basaron en consideraciones filosóficas y sin realizar verificaciones experimentales. Todo el conocimiento de la civilización antigua
concluyó en Grecia. Los filósofos griegos trataron de comprender el mundo mediante la observación y el razonamiento. Estas fueron las primeras personas que empezaron a investigar los fenómenos físicos. En el siglo V a.C., la física nace en Occidente cuando los griegos trataron de responder cuestiones sobre la estructura del mundo. La primera teoría atómica aparece en Grecia en el siglo V a.C., cuando Leucipo, Tales de Mileto y Demócrito formulan la primera hipótesis sobre los componentes de la materia. Según ellos, el universo se compone de átomos y vacío. De ahí pasamos al siglo IV y al siglo III a.C. En el siglo IV, Aristóteles afirmó que la Tierra era redonda, pero que el Sol giraba alrededor de ella. Su teoría, llamada geocéntrica, perduró durante casi 10 siglos. En el siglo III a.C., Eratóstenes determinó la circunferencia de la Tierra y su distancia respecto del Sol y la Luna. En el siglo III a.C., Arquímedes, considerado el gran físico de la antigüedad, utilizó la experimentación y las matemáticas para descubrir resultados importantes. Se le atribuye la teoría de la palanca, los fundamentos de la hidrostática. Siglo XVI después de Cristo. Copérnico formuló que los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol, modificando la ideología sostenida durante siglos. Asimismo, afirmó que el movimiento aparente de la Tierra se debe a que ésta gira sobre su propio eje. Siglo XII después de Cristo. Kepler descubrió matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol y formuló sus 3 leyes. Galileo Galilei. El nacimiento de la física clásica se ubica en el siglo XII después de Cristo. La física galileana establece leyes matemáticas simples que enuncian relaciones entre magnitudes físicas. Galileo mostró la ventaja de haber experimentado a partir de razonamientos obtener conclusiones utilizando el plano inclinado, elaboró la ley de la inercia y de la dinámica. Y finalmente, Isaac Newton. Newton estableció el concepto de la masa, formuló la teoría de la gravitación universal y las leyes clásicas de la dinámica. Estableció la importancia de la noción de fuerza como causa de movimiento. Descubrió que la fuerza de gravedad mantiene unidos los planetas al Sol. Es decir, aquí podemos apreciar un poco de lo que estos científicos han aportado con respecto a la física y cómo han ayudado a que se vaya desenvolviendo. En su tarea, parte de su tarea es investigar una línea del tiempo, realizar una línea del tiempo más bien, en la que ustedes incluyan los elementos, al igual que estos, más relevantes que se tengan, de descubrimientos físicos y de aplicaciones de la física que han ayudado a los avances científicos y tecnológicos en la vida del ser humano.